¿No han sentido muy pesado esta semana? Yo sí, y no sé por qué. Toda la carrera, profe. Bueno, pero esta semana un poquito más que las demás, ¿no? No, ha habido peores. Ok. No, yo sí. A lo mejor es por el calor, no me gusta el calor. Me pone de malas. Voy a empezar a compartir la pantalla para revisar en dónde nos quedamos ayer. Ah, ya. Estábamos haciendo ejercicios. Ok. Antes de que comencemos, ¿tienen alguna pregunta o comentario sobre lo que hemos estado viendo? O sobre cualquier cosa. No sé. ¿No? Ah, sí, yo tengo uno. Pero bueno, sobre la tarea. Dime. Y es que en los últimos dos ejercicios, que eran los de encontrar la ecuación de la superficie de revolución, la ecuación que te daba pues no se podía graficar en GeoGebra. Entonces, bueno, es que yo le metí a la ecuación y no te mostraba la gráfica. Ok, Y pues ya entonces, lo que hice fue pues hacerlo como mostrar la revolución de la propia curva y ya dejé la gráfica así nada más. ok. Bueno, lo bueno es que lo lograste resolver. Sí. Está muy bien. La verdad no he revisado, solamente revisé algunas. A ver. Es que también la subí hace rato. Sí, no, no te he revisado. De hecho, si se dan cuenta, nada más he devuelto 7. Me faltan todavía todas estas personas. Pero en el transcurso del día de hoy se las reviso y si tengo algún comentario, se los hago llegar, ¿vale? Que no creo. Ustedes siempre entregan muy bien sus cosas. Eso era todo. Gracias. Bueno, vamos a comenzar entonces. Vamos a seguir viendo ejercicios sobre lo que hemos estado viendo esta semana. Recuerden que esta semana comenzamos la parte de cálculo vectorial. El análisis vectorial está dividido en dos partes. Álgebra vectorial, que es la parte que vimos al principio, que pues ahí aprendimos las operaciones como la suma, la multiplicación por un escalar, el producto punto, el producto cruz, los productos triples, ¿se acuerdan? Y luego viene la parte del cálculo vectorial, que es cuando empezamos a ver funciones de varias variables. Y de una variable también, ¿no? Pero funciones con variables vectoriales. Ujú. Vamos a continuar con eso. Iba a hacer un comentario y ya se me olvidó. Ah, también dentro de la parte de álgebra vectorial está la parte que vamos a ver de notación de índices. Esa, yo creo que la vamos a ver al final de la parte 4 para que estemos listos para la parte 5. ¿Sale? En fin, vamos a seguir haciendo ejercicios. Entonces, un ejercicio. Vamos a suponer que tenemos una función vectorial que depende de x, y, z y t. Ujú. Donde aparte x, y z dependen de t. Es decir, tenemos una cosa como esta.
f es igual a f que depende de x de t, de y de t, de z de t y de t. ¿Sí lo entienden? Así queda. Uy. Entonces, lo que nos pide el ejercicio es demostrar que la derivada total de f respecto al tiempo es la parcial de f respecto al tiempo más la parcial de f respecto a x por la derivada de x respecto a t más la parcial de f respecto a y por la derivada de y respecto a t más la parcial de f respecto a z por la derivada de z respecto a t. ¿Alguien sabe en cálculo cómo se llama esta regla? La vamos a poner aquí, con suposiciones adecuadas sobre diferenciabilidad. ¿Alguien sabe cómo se llama esta regla? ¿No? Esta que estoy a punto de encerrar en morado. ¿Alguien sabe cómo se llama? A ver, les ayudo. Es la regla de la cadena. Exacto. Es justo lo que iba yo a escribir. En una variable tenemos una f derivada respecto a u. Entonces nos quedaba, ¿se acuerdan? La derivada de f respecto a x por la derivada de u. No, por la derivada de x respecto a u. O, ahora no. La derivada de x respecto a u. Es la regla de la cadena. Donde x depende de u. O sea, f depende de x y x depende de u. Es la regla de la cadena. Muy bien, Daniel. Gracias. Bueno, pues esto es la regla de la cadena en varias variables. Aquí nuestra función vectorial depende de x, y y z, pero a su vez z dependen de e. Bueno, pues vamos a hacer el desarrollo. Solución. Entonces, vamos a suponer que nuestra función vectorial tiene esta forma. Va a estar bien larga, ahorita van a ver. Va a tener una f1 que depende de x, y, z y t. Y una f2 que depende de x, y, z y t. J y una f3 que depende de x, y, z y t. K. Esta va a ser nuestra forma más general de escribirla, sin olvidar que x, y z a su vez dependen de t. ¿Ok? Entonces, ¿les parece si calculamos el diferencial de f? El diferencial de f nos quedaría pues de f1 y más de f2 j más de f3 k. ¿Y se acuerdan que ayer vimos una expresión para calcular un diferencial? Entonces, a ver, ayúdenme. El diferencial de f1, ¿cómo quedaría? Sería la derivada de f1 respecto de t, ¿más qué?
derivada de f1 respecto de x más parcial de f1 con respecto de y más parcial de f1 con respecto de z, todo esto. Y antes de continuar me voy a permitir regresar a la clase anterior para que lo vean y lo recuerden en caso de que no se acuerden. Aquí está. Esta que está encerrada en rosa, la diferencial de A, ¿ya vieron? Así la calculábamos. Entonces, asimismo, estoy calculando las diferenciales de f en mi ejercicio. Número 2, para f2, la parcial de f2 respecto al tiempo de t más la parcial de f2 con respecto a x de x más la parcial de f2 con respecto a y de y más la parcial de f2 con respecto a z de z j. Y finalmente la parcial de f3 con respecto al tiempo de t más la parcial de f3 con respecto a x de x más la parcial de f3 con respecto a y de y más la parcial de f3 con respecto a z de z k. Listo. Ya tengo la diferencial total. ¿Alguna pregunta hasta acá? Entonces voy a recapitular. Lo que hicimos primero fue asumir qué forma iba a tener f. Yo aquí no escatimé, asumí la forma más general que podía haber, es decir, que cada una de sus componentes dependiera de todas las variables y sin perder de vista el hecho de que recuerden ustedes que x, y y z a su vez dependen de t. Ujú. ¿Qué hice después? Pues calcular su diferencial. ¿Cómo la calculé? Pues como vimos ayer que se calcula. Ujú. Ok. ¿Alguna idea de cómo proceder? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué les parece si agrupamos todas las de t's, todas las de x, todas las de y y todas las de z? ¿Les parece? ¿Suena un buen plan o no? Sí. Yo eso estaba a punto de decir. Ah, mira, excelente. Sale, pues eso es lo que vamos a hacer. Entonces voy a poner aquí, agrupando. Entonces nos quedaría una cosa por el estilo. Ok, paréntesis. Tendríamos la parcial de f1 con respecto a t, más la parcial, este es i, ¿verdad? La parcial de f2 con respecto a t, j, más la parcial de f3 con respecto a t, k, dt, ¿verdad? Luego más la parcial de f1 con respecto a x, y más la parcial de f2 con respecto a x, j, más la parcial de f3 con respecto a x, k. No, ¿verdad? La estoy regando. Ah, no, sí está bien. Sí está bien, sí está bien. De x. Más, de nuevo, la parcial de f1 con respecto a y más la parcial de f2 con respecto a y, j, más la parcial de f3 con respecto a y, k, de y, más, finalmente, la parcial de f1 con respecto a z, y más la parcial de f2
con respecto a ZJ es la parcial de F3 con respecto a ZK de Z. ¿Están de acuerdo? Sí, Ok. Ahora, a ver, fíjense. Esto que está dentro del paréntesis, ¿qué cosa es? la derivada parcial de f respecto de t. Muy bien. Muy bien, gracias. Y aquí tengo dt, ¿verdad? Luego, esto que está acá, ¿quién es? Es la parcial de f respecto de x, ¿verdad? De x. Luego, eso de ahí, pues es la parcial de f respecto a y. Y finalmente, esto de acá, pues es la parcial de f respecto a z de z. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Vamos bien? Muy bien. Sale. Paso final. Le voy a poner diferenciemos. Diferenciemos respecto a t. ¿Y qué nos queda, chicos? A ver, ayúdenme. La parcial de f respecto a t. Esa es la parcial de f respecto a t. Y aquí es dt respecto a t. ¿Cuánto es eso? Es 1. Se cancela. No, no se cancela. Sí, Es que no uno. son fracciones. Exacto, no son fracciones. Ok, gracias, Efraín. Sé que fue broma. Sé que no fue en serio. La parcial de f respecto a x por la derivada de x respecto a t más la parcial de f respecto a y por la derivada de y respecto a t más la parcial de f respecto a z por la derivada de z respecto a t. Pues qué flojera volver a copiar todo eso, pero lo tengo que hacer para escribir el resultado final, que es la parcial de f respecto a t más la parcial de f respecto a x por la derivada de x respecto a t más la parcial de f respecto a y por la derivada de y respecto a t más la parcial de f respecto a z por la derivada de z respecto a t. Y con esto queda demostrado. Listo. ¿Qué tal? Quiero volverlo a pasar, así que lo vean ustedes en su pantalla, porque es un placer para mí darles la bienvenida a las cuentas de niños grandes. Estas ya son cuentas de niños grandes, ¿sale? Entonces, si ustedes lograron seguirme todo el procedimiento, los felicito. Si no, hablen ahora y callen para siempre, o callen para siempre. Díganme si se trabaron en algún paso, por favor, con toda la confianza del mundo. Se ve impactante, ¿no? Enséñenle una de estas a sus compañeros de primer semestre y seguramente se van a asustar. Entonces, ¿tienen alguna pregunta o comentario? A ver, mientras los anoto. Nadia, Daniel, ¿verdad? Que fue el que nos dijo que esto era la regla de la cadena. ¿Tienen alguna pregunta o comentario? Y también lo voy a anotar acá.
es la regla de la cadena para campos vectoriales. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿Seguros? ¿Seguras? A mí nada más me dio una duda. Es que, bueno, en la fórmula para el diferencial total, no sé de dónde sale lo de la derivada parcial del primer término. O sea, en este caso de la derivada parcial de f con respecto a t. ¿Del primer término? O sea, Bueno, es que, ajá, derivada parcial de f con respecto a t. ujú. Lo primero que está en paréntesis, ¿de qué parte sale de la fórmula? Pues es que agrupamos. No, 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 o sea, sí, pero me refiero, o sea, de la fórmula original, o tal vez si la pusiera de nuevo, y cuando la leí la primera vez perdí algo, no sé. ¿Cuál fórmula original? Para calcular el diferencial total. Lo que pasa, la de la clase pasada. Ajá, Bueno, lo que pasa es que en esta fórmula, esta dices, ¿no? Fíjate, sí. en esta fórmula A depende solo de X, Y y Z. Por eso no aparece la T en ningún lado. Ya, ok, sí, ya. De hecho, justo esto que acabamos de hacer ahorita es una extensión a, a una función de 4 variables, ya no son 3, son 4. Y aparte implícita, que quiere decir que la T depende de X, Y y Z. Ujú. ¿Sí ves la diferencia? Sí. Es que había sido ese detalle que se me escapó. Ok. No, gracias por preguntar. Igual y a alguien más se le escapó y también ya logró verlo. ¿Alguien que tenga una pregunta o comentario? ¿No? Bueno, el siguiente ejercicio que quiero que analicemos es de física. Entonces, fíjense, está relacionado con algo que ya habíamos visto hace varias semanas, igual y se acuerdan. ¿Se acuerdan que cuando vimos el producto vectorial, la cantidad que usé para ejemplificarlo fue el momento o torsión? ¿Sí se acuerdan? Bueno, con este ejercicio vamos a retomar eso. Entonces, déjenme anotarlo. Si R es el vector de posición de una partícula de masa m relativa al punto O y F es la fuerza externa sobre la partícula. Entonces, ¿a qué era igual m? ¿Se acuerdan? La fuerza por el, ay, ¿cómo se llama? ¿El brazo? Ujú, pero al revés, ¿no? R cruz F. ¿Así? ¿Se acuerdan? Es el momento de F con respecto a... Ok, entonces demostrar que m es igual a la derivada total de un vector L respecto a t, donde L es igual a R cruz mv y v es la velocidad de la partícula.
Contexto, chicos. ¿Quién es L? El momento no, angular, Ajá, lineal, algo así. muy bien. El momento angular. Sí, el momento lineal es esto, es mb. Ujú. Entonces, L es el momento angular, mb es el momento lineal. Acuérdense, P es igual a mb y L es igual a R cruz P. Ujú. Sale, ese es el contexto. Ahorita lo voy a anotar un poco. Pero mientras vamos a ver qué quiere decir esto. Fíjense, está bien interesante. Esto quiere decir que el torque o momento de fuerza es la derivada respecto al tiempo del momento angular. Ahora, a lo mejor no lo saben, a lo mejor sí lo han visto en sus cursos de mecánica. Y ahorita lo conecto. Dame un segundo, me da flojera pararme por el cargador. Este, ¿Qué pasa en un sistema mecánico cuando el momento angular es independiente del tiempo? Cuando su derivada respecto al tiempo es cero. ¿Saben? Si no lo saben, está bien. No, no espero que lo sepan todavía. Pero de casualidad alguien se los ha mencionado. Con eso de que en sus cursos de mecánica han visto coordenadas polares y coordenadas esféricas y no sé qué tanto. No. Bueno, esto significa que el movimiento es en el plano. Significa que existe una cantidad conservada. ¿Sale? Que usualmente pues es una cantidad angular. Pero bueno, eso lo van a ver con toda la calma del mundo en mecánica teórica. Nada más igual es un poco de contexto. Ahorita nosotros estamos con la parte vectorial, entonces nada más nos vamos a hacer bolas con los vectores. Entonces, vale. De acuerdo a la segunda ley de Newton, ¿cómo puedo yo escribir la definición de M? Si tenemos que M es R cruz F. De acuerdo a la segunda ley de Newton, R cruz ¿qué? Derivada del momento con respecto al tiempo. Exacto. ¿Y quién quedamos que es el momento? Pues mb. Y fíjense que así lo voy a dejar escrito, porque yo podría verme inocente y sacar la masa, ¿verdad? Pero el problema en ningún momento me dice que la masa es constante. Entonces, como yo no lo sé, mejor la dejo adentro de la derivada. ¿Sale? Y ustedes se estarían preguntando en este momento, ¿cómo que la masa no es constante? Pues sí, hay sistemas físicos en los que la masa va cambiando. ¿A alguien se le ocurre alguno? El más Así típico es me habían explicado uno. No sé, hablaron como 4 personas al mismo tiempo y no le entendía a nadie. A ver, Efraín. Un tren que, por ejemplo, tiene se va moviendo, ¿no? Y tiene pues granitos de maíz. Entonces se van cayendo los granitos de maíz cada cierto tiempo. Muy bien. Neri, te escuché que hablaste. Ya se me... también ponen los de los cohetes que como están gastando combustible va perdiendo masa. Ujú. Sí, de hecho el cohete es un ejemplo súper típico de un sistema de masa variable. Muy bien. ¿Alguien más había abierto su micrófono? Yo también había Una bola de nieve que rueda hacia abajo. Conforme más baja, más grande se hace. También el de la bola de nieve es típico. Miranda, No, yo no fui. Pero se me ocurre, ¿el humano sería de masa variable? tal vez. Sí, Sí, porque... porque en el transcurso del día va No, variando esa y también masa. en el transcurso de la vida. ¿No se han Ajá, dado cuenta que la gente conforme se vuelve más mayor disminuye en su talla y demás? O sea, se hacen más chiquitos, por así decirlo. Esto sí. también. ¿Alguien más había hablado entonces que no había sido Miranda? ¿No?
¿O fuiste tú, Profe, Rey? creo que era Arandeni. Eran... Sí, pero también iba a decir lo de los cohetes. Ah, ok, sí, ok, muy bien, gracias. Ok. Sí, justo. El caso del cohete y el caso de la bola de nieve son los problemas preferidos de los físicos para sistemas de masa variable. En el caso del cohete es masa que se pierde y en el caso de la bola de nieve es masa que se va ganando. En fin, bueno, después de este paréntesis, vamos a continuar. Profe. Ajá, Y entonces con lo que dijo Miranda, también, por ejemplo, si vamos a, no sé, que luego se va a correr, ¿no? O en bici. ujú. Y también como que estamos, y de cierta forma sí estamos perdiendo en ese momento masa, ¿no? Porque estamos sudando y estamos perdiendo una cantidad de líquido, entonces la masa sí sería variable. Sí, y qué complejo, ¿no? Qué complejo, porque en diferentes momentos del día estamos perdiendo y estamos ganando. O sea, imagínate, estás llegando de hacer ejercicio, llegas a tu casa y llegas a comer. Entonces, pues lo que comiste es muchísimo más que el sudor que sacaste, ¿no? Pero sí, sí, es un sistema de masa variable. Nosotros jamás en la vida vamos a tener la misma masa. Jamás. Dame un segundo, voy a conectar el aire. Sí, es un sistema muy complejo. Quién sabe si haya gente que lo estudie. La verdad no tengo idea. Yo recuerdo que cuando estaba en la maestría, justamente en el curso de mecánica clásica, así se llama, es como mecánica avanzada, hicimos un problema de ese tipo. Era de la bola de nieve, precisamente. Y estuvo bueno porque pues había que considerar todo, había que considerar el deslizamiento de la bola, la forma esférica que tiene y pues el hecho de que va ganando masa. En fin, buen comentario. Siempre es bonito hacer como paréntesis de este tipo. En fin. Ahora, vamos a calcular, si les parece bien, la derivada respecto al tiempo, pues de esta cantidad misteriosa que nos está presentando el problema, ¿no? Que nosotros ya sabemos de antemano que es el momento angular. Entonces, a ver, de acuerdo a las fórmulas que vimos ayer, nos quedaría R cruz derivada respecto al tiempo de mb más derivada de R respecto al tiempo cruz mb. ¿Están de acuerdo? Ahora, vamos a observarla. ¿Qué cosa es la derivada de R respecto al tiempo? La velocidad. Entonces tengo velocidad cruz mb. A ver, abaniquen su libreta y regrésense a las reglas del producto vectorial. Y díganme qué onda con este término. Hay dos reglas que podemos ocupar ahí. A ver, alguien. De cero. Sí, es cero, pero vamos a justificarlo. Por eso les digo que busquen las reglas. Bueno, sabes que ya lo veo porque por la definición que tenemos, al menos desde el punto de la magnitud, sería b por mb por el seno de teta. En este caso, como estamos hablando del mismo vector, teta vale pues 0 grados. En consecuencia, pues el resultado de todo eso es 0. Ok, sí, es correcto. Pero no es la que quiero. A ver, lo voy a buscar yo. Pero no está mal, ¿eh? O sea, no creas que te estoy ignorando. Entonces era el día anterior. Aquí está. Fíjense. Voy a usar primero la 3.
Entonces, primero la 3. Voy a poner aquí un paréntesis, ojo. B cruz MB es igual a MB cruz B es igual a M B cruz B. ¿Están de acuerdo? Y ahora sí, B cruz B, el producto vectorial de un vector consigo mismo, ¿cuánto vale? Pues el vector 0. 0. Exacto. Pregunta. Te escucho. ¿Estamos considerando M una escalar? Sí, M sí es una escala. Entonces sería constante. ¿O no? No necesariamente. Ah, bueno, sí. Puede ser una función M que depende del tiempo, tal vez. O M que depende de todo, ¿no? De la posición y del tiempo. Un campo escalar. Acuérdense que ya a este nivel ya escalar ya no nada más es un número. Ya también puede ser una función que es lo que conocemos como campo escalar. Ujú. Si fuera constante, pues diríamos, ahí sí, es un numerito. Ujú. En fin, bueno, ya después de este paréntesis, la derivada respecto al tiempo de R cruz MB es igual a R cruz la derivada respecto al tiempo de MB. ¿Están de acuerdo? ¿Y esto? ¿Qué cosa es? A ver, le voy a subirle tanto. Es masa por aceleración. ¿Eso qué cosa es? Es la fuerza. Muy bien. R cruz F. Entonces, por lo tanto, la derivada de L con respecto al tiempo es igual a R cruz F, que es igual a M, y eso es lo que queríamos probar, ¿sí o no? A ver, lo voy a escribir más completo. Me falta una cosa. La derivada respecto al tiempo de R cruz MB es igual a la derivada de L respecto al tiempo, que ya vimos que es R cruz F, y eso es M. Y ahora sí, esto es lo que queríamos demostrar. ¿Alguna pregunta? Entonces, ¿por qué yo no quise tomar que M fuera una constante? Pues porque este resultado se va a cumplir independientemente de si es una constante o no. Es un resultado muy general. Lo voy a anotar aquí. Notar que este resultado se cumple ya sea que M es constante o no. Y finalmente L se llama, ya habíamos dicho, un momento. Listo. A ver, quiero escuchar a ver si tienen alguna pregunta o comentario. Por favor. ¿Qué les parece este problema? Estuvo interesante. Está chido, ¿no? Este tipo de problemas los ven en el curso de mecánica teórica de quinto semestre. ¿Por qué? Porque antes no se llevaba análisis vectorial.
Entonces había que esperarse a llegar a quinto semestre pues para tener ya un manejo avanzado de vectores. Pero ustedes ya, yo espero que cuando lleguen ustedes a quinto semestre a mecánica teórica ya este tipo de cosas las hagan, pero casi casi sin ver. ¿Sale? Entonces, fíjense, este fue un problema de física, pero aplicando pues muchísimas cosas que hemos visto hasta el día de hoy. Las propiedades del producto vectorial, lo que estamos viendo ahora de cálculo vectorial, etc. Bueno, entonces, por el momento, aquí le vamos a dejar a la parte de diferenciación vectorial, la vamos a retomar más tarde, yo creo que hoy ya no, pero la próxima semana sí. Y voy a pasar al último subtema de, de esta unidad. Entonces le voy a poner 3.4, integración vectorial. Ahora, esto ya les había yo platicado ayer, creo, que lo vamos a dejar incompleto porque las técnicas para integrar en varias variables están totalmente fuera de los alcances tanto de este curso como de su curso de cálculo. Porque pues como su nombre lo dice, se llama cálculo diferencial en varias variables. ¿Sale? Integración vectorial la van a ver el próximo semestre cuando vean cálculo integral en varias variables. Pero bueno, sí podemos ver un poquito. Entonces, de una variable, sea R de U, una función vectorial de una variable, en el espacio, una función vectorial que dependa de una sola variable. Escalar U, donde se supone que R1 de U, R2 de U y R3 de U son continuas en un intervalo específico. Pues esto no tiene ningún chiste. Entonces, la integral de R de U con respecto a U, pues va a ser la integral de cada una de sus componentes y tan tan. Ya les digo, la parte emocionante la dejo para su próximo semestre. La voy a concursar yo, a ver si se las doy. Me encantaría dar esa materia. Bueno, ¿Cálculo en varias variables? sí. Ah, estaría. Siguen considerando, ¿verdad? Porque pues uno nunca sabe. Ahorita vivimos en épocas de incertidumbre laboral. Entonces, pues ya se verá. Ya se verá el próximo semestre, pero si se puede, la voy a concursar. Y estaría chido, ¿no? Porque le daríamos continuidad a lo que estamos viendo. ¿Cómo ven? Entonces, listo. Ningún chiste tiene esto. Hay que integrar cada una de las componentes de nuestra función vectorial. Entonces, esta se denomina integral indefinida de R.
¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Por ejemplo, si yo fuera ustedes, preguntaría, bueno, ¿y eso para qué? ¿Para qué sirve, no? O sea, ya sufrimos demasiado con integrales de funciones de una variable, ya aprendimos técnicas de integración, ya aprendimos sumas de Riemann, ya aprendieron qué cosa, ¿cómo se llaman las técnicas? Integración por partes, sustituciones trigonométricas, etcétera, fracciones parciales. ¿Para qué me sirve integrar una función vectorial? Entonces, como ustedes no lo preguntaron, yo se los pregunto a ustedes. A ver, ¿para qué se les ocurra que nos sirva integrar una función vectorial? Puede ser análogo a lo que seamos encontrando áreas bajo curvas, algo así. ¿Ok? Por ejemplo, una cantidad física que sea una área bajo una curva. A ver, déjenme pensar. Bueno, es que yo estaba pensando en físico, pero tú pensaste en geométrico, Efraín. Ya se me bloqueó esto. Está bien. Ah, sí, usaba más así como dices, geometría. Sí, es correcto. Es una aplicación geométrica, sí sirve para eso. Si les dan una fuerza y les dicen que el sistema de esa fuerza es de masa constante, entonces ustedes tendrían, por ejemplo, la aceleración, ¿no? Si dividen la fuerza entre la masa, pues es la aceleración. Si ustedes integran esa función de aceleración, pues pueden obtener la posición de su partícula en cualquier punto. Ese sería como el ejemplo más sencillo, ¿no? Y lo hacen desde mecánica, ¿no? Integrar una función de aceleración para encontrar su velocidad y para encontrar su posición, ya sea en un punto específico o en cualquier punto. ¿Sí o no? También se me ha ocurrido eso. O sea, ir a la inversa de lo que estamos haciendo ahorita. Exactamente, ir a la inversa. Porque nosotros, dada la función de posición, encontrábamos su velocidad y su aceleración de la partícula que se estuviera moviendo. Pero puede ser que por alguna razón ustedes están en un laboratorio muy avanzado y están midiendo la aceleración, yo qué sé, de un grupo de aves que acaban de pasar por cierto lugar. Entonces ustedes podrían predecir la posición de esas aves abriendo su aceleración. Pero bueno, yo creo que este choro de la integración ya se los han dicho, ¿no? De para qué sirve. Y pues aquí no cambia, porque seguimos en una variable, sigue siendo el mismo. Entonces simplemente lo estamos extendiendo a funciones vectoriales de una variable. En varias variables ya cambia la interpretación. Les comentaba yo ayer que existen integrales dobles, integrales triples, de flujo y de superficie. Y de línea. Y cada una de ellas significa cosas diferentes. Pero bueno, vamos a continuar. Disculpen que se me bloquea la pantalla, es que como esto se puso en modo ahorro de energía, se me bloquea, pero en fin. Ahora, vamos a anotar otra característica. Si existe un vector, una función vectorial, S de U, tal que R de U la podemos escribir como la derivada de S de U entonces R de U es igual a la derivada de S de U. Y esta función, a ver, recuerden su curso de cálculo integral
¿Qué cosa es? Pues es la integral, ¿no? ¿Alguien recuerda qué dice el teorema fundamental del cálculo? Si se acuerdan, no lo explico. Bueno, lo explico. A ver, tenemos una función r tal que la podemos describir como la derivada de una función u, s, perdón, s que depende de u, derivada respecto a u. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa si yo quiero integrar mi función r? Ah, pues entonces la integral de la función r va a ser justamente la función s, que es la función que obtengo a la hora de derivarla. A la hora de derivar s, yo obtengo r. Entonces, a la hora de integrar r, yo obtengo s. ¿Sí o no? Ya se me Sí. olvidó esta cosa. Disculpen, ya se los quité. ¿Sí queda clara esta parte? Entonces, ojo, esto implica muchas cosas. Implica que exista la función vectorial s de u, implica que sea diferenciable. Entonces, no cualquiera, ¿sale? Implica que sea diferenciable, o sea, implica que esta derivada de s de u existe. Esta. ¿Ok? ¿Y qué va a pasar a la hora de integrarla? Pues que mi integral va a ser esta función s de u más alguna constante, ¿no? Algún vector constante arbitrario. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Seguros? ¿Me lo prometen? ¿O ya se tomaron muy en serio esto que dije de que esto no tiene ningún chiste? ¿Serio? Independiente. Ya nos vamos a receso, denme un segundo. Independiente de u. No depende de u. ¿Sale? Bueno, vamos a receso y ahorita continuamos con esto, ¿vale? Ya tengo definida mi integral indefinida, válgase lo raro que suena. Ahora tengo que definir la integral definida, pero eso lo hacemos en unos minutos. Vayan a tomar agua o un café o lo que sea. Ahorita nos vemos.
Ya andamos acá. Hola. Ya. Hola, hola. Dame un segundo. ¿Ya se acordaron del teorema fundamental del cálculo? En palabras, sí, no tanto. ¿Y en símbolos? Ah, pues ahí está más fácil. Bueno, a ver. Vamos a ver. Esa es la integral. Es sobre la integral definida, ¿no? Pues la integral que va de a a b de la función f de x es igual a la evaluación de, bueno, la primitiva de f en a menos, no, la primitiva de f en b menos la primitiva de f en a. Así es. Bueno, en palabras, básicamente el teorema fundamental del cálculo dice que si nosotros sabemos, si nosotros calculamos la derivada de una función, la integral de esa función, pues es la función que estamos derivando, que es justo lo que escribí acá. Permítame un segundo, es que no sé qué le pasa a esto. Ahorita lo muestro. Ahí está. Si nosotros sabemos que una función se puede escribir como la derivada de otra función, entonces la integral de esa función va a ser justamente la función que estamos derivando. Ujú. Suena como a trabalenguas, ¿no? En fin, vamos a continuar. Ahora, en este caso vamos a definir la integral definida, como dice Efraín. En este caso, la integral definida entre los límites u igual a y u igual a b se escribe como sigue. Entonces, ahora tenemos la integral definida desde a hasta b de r de u. Pero ya vimos que r de u está definida como la derivada respecto a u de s de u. Entonces, pues esto ya vimos que es s de u más c que va de a a b y va a estar dado como s de b menos s de. ¿Sale? Esta es la integral definida. ¿Están de acuerdo? Sí. Vale. Un ejemplo de rápido. Yo creo que los estoy aburriendo porque esto ya es nada más como recordar un poco de cálculo en una variable, ¿no? Supongamos que r de u es igual a u cuadrada i más 2u cúbica j menos 5k. Encuentre dos cosas. La primera, pues la integral indefinida r de u. Y la segunda, la integral definida de 1 a 2 de r de u. Vamos a hacerlo.
¿Cuánto les dio? Ah, ¿verdad? A ver, vamos a hacer primero la integral indefinida. La integral de R de U es igual a la integral de a i, la integral de u cuadrado de u más j, la integral de 2u cúbica de u más k, la integral de menos 5 de u. ¿Y eso cuánto les da? Pues i por u cúbica sobre 3 más c1 más j por 2u cuarta sobre 4 más c2 más k por menos 5u más c3. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Vamos a simplificar esto. Tenemos que nos queda u cúbica sobre 3 y más u cuarta sobre 2 j menos 5u k más c1. Ok, estos no son vectores, son escalares. C1 y más C2J más C3K. Y estos los voy a definir definiendo C como C1 y C2J más C3K. Entonces la integral de R de U es igual a U cúbica sobre 3i más U cuarta sobre 2j menos 5k más c. ¿Tienen alguna duda hasta acá? ¿Sí o no? No. Bueno, inciso B. Entonces, del inciso A, pues tenemos que la integral de 1 a 2 de R de U, pues va a ser U cúbica sobre 3i más U cuarta sobre 2j menos 5k, que va de 1 a 2. Ah, bueno, le voy a poner la c nada más para que esté completo, pero esa ya a la hora de la evaluación pues la vamos a ignorar. Entonces nos quedaría 2 por 2, 4 por 2, 8 tercios y más 16 medios es 8j menos 5k más c menos un tercio de i más un medio de j menos 5k más c. A la hora de eliminar los corchetes, pues las c se cancelan, ¿verdad? Y nos queda 8 tercios menos un tercio son 7 tercios de i. 8 menos un medio, 8 en medios escritos sería 16 medios menos un medio, son 15 medios. ¿No? Sí. Sí, ¿verdad? 15 Sí. medios de j. Y menos 5 más 5, pues se cancela. Pero aquí es más 5.
Aquí me equivoqué, aquí es 10. Porque 5 por 2, 10, menos 10. Menos 10 más 5 es menos 5. ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, aquí les voy a poner una notita. Entonces, para integrar en varias variables, debes esperar el curso de cálculo integral en varias variables. Y en ese curso van a ver lo siguiente. Van a ver integrales dobles, que son las primerísimas que se ven. Luego integrales triples. Luego integrales de línea. Luego de superficie. Y luego de flujo, que son las más difíciles. ¿Sale? Entonces, ya no podemos continuar sobre este tema porque hay todo un curso que ustedes van a cursar el próximo semestre en el que se ven estos temas. ¿Sale? Entonces, aquí acaba la unidad 3, chicos. Les dije que iba a ser resumida. Creo que nos salió bastante bien, ¿no? ¿En qué será? Unas 2 clases la vimos, ¿no? Porque el lunes, digo el martes, terminamos de ver coordenadas cilíndricas y esféricas y empezamos con esto. Y ahorita todavía nos acaba la clase y ya lo terminamos. Entonces, listo. Aquí acaba la unidad 3. Entonces, antes de que comencemos con la siguiente unidad, quisiera saber si tienen alguna otra pregunta o comentario. Profe, ¿le puedes subir tantito? Es que no terminé de copiar. Claro que sí. ¿Ahí? ¿O más? Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Ya, ay, es que me faltó la fórmula. Ok. Bueno, ¿alguna pregunta o comentario? Bueno, sacrifiqué profundizar esta parte, pero la recompensa va a ser que vamos a tener más tiempo para ver otros temas que son más interesantes. ¿Sale? Me dices cuando estés lista, Nadia. Ya, ya. Ya, excelente. Entonces ahí dejo esta página, voy a empezar una nueva. Le voy a llamar a esto unidad 4. Porque no me hace caso. Esto. Listo. Entonces, ahora sí vamos a empezar con lo bueno. Y el primer subtema, pues es nada más por no dejar. Voy a formalizar algo de lo que ya venimos hablando, pues desde el martes, ¿no? Campos escalares y campos vectoriales. Ya hemos trabajado con ellos, lo que vamos a hacer en este momento simplemente es definirlos. ¿Sale? Para que tengan ustedes su definición y si alguien les pregunta, oye, ¿y entonces qué es un campo vectorial? Pues ustedes sepan contestar correctamente. ¿Sale? Entonces, primero definición. Ya quedamos, ¿se acuerdan? Que un campo
escalar es una función de varias variables, que esas que ustedes están viendo actualmente en su curso de cálculo diferencial en varias variables. Entonces, nada más vamos a poner aquí, supongamos que a cada punto en el espacio de una región D en el espacio le corresponde un escalar phi. Es decir, es una regla de correspondencia en la que a cada punto del espacio de alguna región en la que estemos interesados le corresponda un escalar phi. Entonces, phi de x como y en z se denomina función escalar de posición y decimos que se ha definido un campo escalar phi sobre D. Listo. Esto es un campo escalar. Va de nuevo. Si a cada punto del espacio en cierta región, y a esta región la vamos a denotar como D, le corresponde un valor escalar, entonces a la función le vamos a llamar función escalar de posición, porque pues depende de la posición del punto que nos interesa, y vamos a decir que se ha definido un campo escalar phi sobre D. ¿Sale? Entonces, pues, ¿qué es un campo escalar? Simplemente una función de varias variables. Lo voy a escribir así. Phi es una función que va de R3 a R. Y bueno, en general, phi es una función que va de Rn a R. ¿Están de acuerdo? Yo le pongo de R3 a R porque pues R3 es el espacio en el que estamos trabajando. Pero si ustedes en el futuro llegan a trabajar, por ejemplo, en teoría de cuerdas, pues van a necesitar, yo qué sé, unas 5, tal vez más dimensiones. Entonces, en general, pues una función escalar, un campo escalar, puede ir del espacio vectorial Rn a los números reales. ¿Ya les queda bien claro y nunca van a olvidar qué es un campo escalar? ¿Sí o no? Chicos, Sí. díganme. A ver, piensen en ejemplos. Por ejemplo, yo aquí voy a anotar uno. Una temperatura que varía en algún lugar podría ser. Justo ese es el ejemplo que voy a anotar. La temperatura en cualquier punto dentro o sobre la superficie de la Tierra en un momento determinado
define un campo escalar. ¿Por qué? Pues estamos diciendo que la temperatura en cualquier punto dentro o sobre la superficie de la Tierra, es decir, depende de la posición del lugar en un momento determinado, depende también del tiempo. ¿Qué valor vamos a obtener? Pues algún valor de temperatura, no sé, 30 grados. Aquí en Jalapa, que son, ¿qué? Ahorita estamos aquí. 26 grados. Es un escalar, ¿no? Es un numerito real. Y entonces aquí la función temperatura, el campo escalar temperatura, iría de R4 a R. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? También podría aplicar para la presión de un gas, por ejemplo. Sí, exacto. Ok, a ver. La presión de un gas. Vamos a poner el ejemplo de Paulina, que anoto. Me vas a ayudar a elaborarlo más formal. La presión de un gas. ¿De qué depende? A ver, ¿sometida a qué? Sometido el gas, no la presión. Sometido a cierta qué. Temperatura y volumen o algo así. Y cuyo volumen es variable. Ok, entonces tenemos que P depende de T, que depende de B. Y listo, ese es un campo escalar, muy bien, es un ejemplo. Entonces P va de R2 a R. En este caso que estamos planteando, ¿no? A ver cómo era la ecuación del gas ideal. Era algo así, ¿no? Ok, entonces si hubiéramos querido ser más generales, también depende del número de moléculas, ¿no? De la densidad de número de moléculas. Pero bueno, no importa. Son ejemplos que estamos planteando aquí. A ver, ¿alguna otra participación? ¿Algún otro ejemplo que se les ocurra? Fíjense que los estamos planteando bien sencillos, entonces no tengan miedo. Anímense. Uno más. Podría ser, por ejemplo, el voltaje en una instalación. El voltaje me parece que es escalar. Sí, sí lo es. Entonces, el voltaje de una instalación eléctrica, le podemos poner. Podemos decir cuya intensidad de corriente y resistencia son variables. Entonces tendríamos que depende de la resistencia y de su intensidad de corriente. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Excelente ejemplo. Entonces ya vieron que los campos escalares pues son más comunes y están más presentes en nuestra vida de lo que nos imaginamos, ¿no? Aquí este campo escalar pues va de R2 a R. Es decir, le meto dos cantidades que van a ser la intensidad de corriente y la resistencia y me va a dar una, ¿no? El voltaje en este caso. ¿Están de acuerdo? Con estos ejemplos ya les queda más claro lo que es un campo escalar. Sí. Ahora, un campo escalar no necesariamente debe significar algo. Voy a poner un último ejemplo. Entonces, la función
pasé toda mi tesis de licenciatura y de maestría trabajando con campos escalares. Define un campo escalar. ¿Qué es? Pues quién sabe. Es una función que se les ocurrió a los autores de algún libro para ponerla como un ejemplo, pero no necesariamente debe significar algo. ¿Sale? Define un campo escalar. Por ejemplo, sea el punto de 2,3,1. Entonces, phi evaluado en el punto P, pues sería 2 al cubo por 3 menos 1 al cuadrado. 2 por 2, 4 por 2, 8 por 3, 24 menos 1, 23. ¿Ya vieron? Le metí un punto, me dio un número escalar. Entonces todo lo que vaya a parar a R es un campo escalar. Si se dan cuenta, es una generalización de las funciones que ustedes ya conocían. ¿No? Ustedes conocían funciones que iban de R a R, es decir, le meto un número, me da otro número. ¿No? Por ejemplo, y igual a x cuadrado. Si x vale 1, pues y vale 1. Perdón, si x vale 2, pues y vale 4, ¿no? Entonces es simplemente una generalización de esto. Voy a escribir aquí una nota que me parece importante. Nada más es como de notación. Entonces, fíjense. Un campo escalar puede o no depender del tiempo. Si no depende del tiempo, tiene un nombre. Eso es lo que voy a anotar ahorita nada más. Un campo escalar. Phi, que es independiente del tiempo. Se llama. ¿Alguna idea? Empieza con es. Estacionario. Exacto. Muy bien. Campo escalar estacionario. O de estado estable. Listo. Entonces fíjense, por ejemplo, aquí, en estos ejemplos que comentamos, la temperatura en la Tierra pues no es estacionaria porque depende del tiempo, ¿no? Depende de a qué hora la estemos tomando. Sin embargo, la presión pues sí es un campo escalar estacionario, no depende del tiempo, depende de la temperatura, del volumen y de otras cosas, ¿no? El voltaje pues tampoco. Esta función matemática que comentamos aquí pues tampoco. Entonces, bueno, un campo que es independiente del tiempo le vamos a llamar estacionario. ¿Sale? ¿Alguna pregunta hasta acá? Esta 4.1 son los campos escalares, porque ahorita viene el 4.2 que es campos vectoriales. Profe, Ujú. ¿y hay algún nombre o algo así, algún caso específico em, para el que en un campo escalar se llegue a un mismo número, o sea una constante? Pues es una constante, un campo escalar constante. ¿Y cómo, qué ejemplo de eso podría ser? Híjole. La masa de una esfera sólida, rígida, no deformable.
Ya, ok. Y a pesar de que tú tomas todos los puntos que tú quieras en el espacio, lo voy a anotar. Porque la esfera es una superficie en el espacio, ¿no? Entonces Ujú. vamos a tener infinitos puntos en el espacio. Pero en cada uno de esos puntos vamos a tener que la esfera siempre tiene la misma masa. Es una constante. ¿Sí? Está. Sí, gracias. De nada. Entonces, ok, denme chance de escribir la definición de campo vectorial y ahorita la comentamos, ¿va? A ver, me voy a detener un poco acá. Es que está dado en dos partes. Aquí vamos a definir el campo vectorial sobre una región plana R. No son los números reales. Acuérdense que la notación para los números reales es esta, con una raya vertical. Ujú. Esta región R es más bien, lo voy a dibujar. Es que primero es en el plano, luego en el espacio. Esta región en el plano es la región R, una región plana, ¿sale? En dos dimensiones. ¿De acuerdo? Entonces, el campo vectorial F va a estar dado así. Las que habíamos estado trabajando, ¿ya vieron? Ninguna diferencia. Una función que yo le meto un vector en dos dimensiones y me da otro vector en dos dimensiones. Entonces aquí, F, pues va de R2 a R2. ¿Sí? Vamos con la segunda parte. Un campo vectorial sobre una región sólida Q en el espacio es una función F que asigna un vector F de X, Y, Z a cada punto en Q. Entonces, fíjense, aquí Q y R son más bien como el dominio de nuestro campo vectorial. ¿Sale? Todos estos puntos que están en la región R son los valores que le vamos a meter a nuestra función vectorial, a nuestro campo vectorial, para que nos dé otros vectores. Y lo mismo acá. Acá ahora voy a ponerlo en el espacio. Ahí. Entonces esto es Z, X, Y. Y voy a tratar de dibujar una región
A ver si me sale. Ok, sí, está bien. Para los fines del que lo necesito se ve bien. Como una sábana. ¿Están de acuerdo? ¿Sí la ven? Bueno, esta va a ser la región Q. Entonces, ¿ya vieron a qué me refiero con las regiones Q y R? Chicos. Entonces va de nuevo un campo vectorial sobre una región sólida Q en el espacio, pues va a ser una función f que me asigna un vector a cada punto en el espacio. Y aquí f, ¿de dónde a dónde va? Pues de R3 a R3. Listo, me quedaron grandotas las definiciones. Voy a intentar encerrarla en un recuadro, pero van a tener que ser dos. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algún comentario? Chicos, ¿o todo va bien? Todo va bien. ¿Cuándo creen ustedes que un campo vectorial es continuo en un punto? Fíjense, pues hay tres funciones involucradas. Entonces, un campo vectorial va a ser continuo en un punto, siempre y cuando cada una de sus funciones, componentes, sea continua en ese punto. Entonces, voy a escribir ese comentario nada más para que un campo vectorial igual a. Ahora, antes de continuar, quiero aclarar para qué les puse las dos definiciones, tanto la del plano como la del espacio, porque vamos a estar usando ambas, ¿sale? Entonces, como vamos a estar usando ambas, pues me pareció interesante ver cada una por separado para que vean cuál va a ser el dominio de las planas y cuál va a ser el dominio de las del espacio. ¿Sale? Entonces nada más acabo de escribir lo que ya comenté, que el campo vectorial va a ser continuo en algún punto, si solo si cada una de sus funciones componentes es continua en ese punto. ¿Tienen alguna pregunta o comentario hasta acá? Esta parte de algunos ejemplos físicos comunes la voy a dejar incompleta porque pues ya se nos está acabando la clase, pero la continuamos el martes, ¿les parece? Nada más vamos a hablar del primero. Y para ello voy a hacer un dibujo. En mi libreta
ahorita yo lo hago todo feo, pero aquí pues tenemos tecnología, ¿verdad? Esto es una rueda que está girando. Y estos vectores me van a representar, déjenme ver si estoy haciendo bien el dibujo. Ok. Me van a representar un campo de velocidades. Fíjense la posición de nuestras velocidades. ¿Cómo es? Vamos. Depende de la distancia al centro. ¿Tangencial, dijiste? No, o sea, había dicho que depende de la distancia al centro. No, pero sí. De hecho, los estoy poniendo de diferentes tamaños a propósito. Sí, está muy bien. Ya lo explico. Mientras vayan refrescando su memoria, el movimiento circular. Yo creo que así está bien mi dibujo. Bueno, esto que acabo de dibujar es como se representa gráficamente un campo vectorial. Un campo vectorial ya no lo vamos a dibujar como una cosa que sea continua, ¿sale? Ya no lo vamos a dibujar así. Ya lo vamos a dibujar como muchos vectores que dependiendo de los valores que se tomen, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a cada punto que yo le ponga a mi campo vectorial me va a corresponder un vector diferente. Entonces voy a tener infinidad de vectores. Y eso suena bastante adecuado, ¿no? Por ejemplo, a ver si se acuerdan. Esta es una carga positiva y una carga negativa. Ay, no me acuerdo de dónde a dónde va. ¿Alguien se acuerda? La fuerza eléctrica. Bueno, aquí yo la estoy poniendo que va de más a menos, pero podría ser al revés. En este momento no recuerdo bien. Según yo sí va así. Ok. Esto es un campo vectorial. ¿Ya vieron? Cada uno de estos componentes es un vector diferente. ¿Ya vieron? La próxima clase vamos a ver otro ejemplo, que es el del campo gravitacional de la Tierra. Ahí, ¿para dónde? ¿Para dónde van todos los vectores? Hacia el centro. ¿No? Exacto. Entonces, dependiendo de la situación, pues, los vectores van a comportarse de forma diferente, ¿no? Igual, la próxima clase vamos a ver algunos tips para que ustedes puedan medio bosquejar algunos campos escalares. Van a decir, este profe ya me tiene harto. Todo lo que vemos lo quiere que lo grafiquemos, ¿no? Que si vemos funciones polares, que hay que graficarlas. Que si vemos secciones cónicas, que hay que graficarlas. Si acabamos de ver superficies en el espacio, hay que graficarlas. Y ahora que estamos viendo campos vectoriales, pues, ¿qué creen? También hay que graficarlos. ¿Sale? Pero bueno, eso lo vemos el lunes. Ahorita yo nada más quiero hablar de este ejemplo. Entonces, sí, como bien ya comentaron algunos de ustedes, fue Irving, creo. Depende de la distancia. Y ya no escribí nada, ya se me fue el tiempo hablando. Pero está bien. Lo dejamos así y lo continuamos el martes, ¿les parece? Porque ya se nos acabó el tiempo. Quiero saber si tienen alguna pregunta o comentario. ¿Cómo vamos hasta ahora, chicos? ¿Vamos bien? Díganme la verdad. Sí. Como que pues sí. Eso suena más como indeciso. No, no mal. Bueno, pues sí. Vamos bien, pero es mucho de procesar. Bueno, vamos con calma. No se preocupen. Sí, vamos con calma. Para esta sección, yo les recomiendo el libro de Jane. Ya se me fue su nombre. A ver, déjenme ver.
Ahorita les digo. Se los puse en los libros al principio, entonces por ahí lo deben de tener. Susan Jane Colley, Vector Calculus. Ese libro les recomiendo por esta sección, por si quieren ir adelantando algunos temas. Pero pues no es necesario. Ya ven que a mí me gusta llevarlos de la mano. Bueno, chicos, si no tienen algo más que comentar o que preguntar, pues nos vemos la próxima semana. A lo largo del día les estará llegando su nueva tarea. Y también les voy a estar calificando la que entregaron hoy. ¿Sale? Que tengan un excelente fin de semana. Adiós. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.